Bien, pues vamos a comenzar con el ejercicio de correlación y regresión, que es la segunda parte de otro que subí hace unos días a mi canal. En este caso la distribución es continua, es decir, los datos están agrupados por intervalos. Y hay una pequeña diferencia entre variable continua y discreta a la hora de hacer los cálculos previos. Ahora lo veréis. Aquí el ejemplo nos dice, el ejercicio de hoy nos dice que una compañía discográfica ha recopilado la siguiente información sobre el número de conciertos dados durante el verano por 15 grupos musicales, así como las ventas de discos de estos grupos, expresadas en miles de CDs. Esto es muy importante, que está expresada en miles de CDs. Bueno, ahora lo tenemos en cuenta y ahora os diré por qué. Bueno, entonces los datos que nos dan son los siguientes: conciertos y CDs vendidos. Entonces aquí los conciertos van en intervalos, en tres intervalos, de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20, mientras que los CDs vendidos en miles van de 10 a 30, es decir, de 10.000 a 30.000, de 30 a 40 y de 40 a 80. Bueno, cuando los datos van agrupados por intervalos, porque la variable es continua, lo primero que hay que hacer es transformar esta tabla en una tabla que es una tabla de doble entrada de estas para variables continuas cuando están con intervalos, transformarla en una tabla estándar de las de variable discreta, como las que vimos en el problema, en el video tutorial anterior dedicado a correlación y regresión con variable discreta. Entonces, para ello, lo que primero que necesitamos saber es la marca de clase o el punto medio de cada uno de estos intervalos. Lo he explicado aquí con este gráfico. La marca de clase, si tenemos un intervalo que va de A hasta B, pues lo único que hay que hacer para hallar la marca de clase es sacar la media de ambos extremos de ese intervalo. Es decir, sumar los extremos de cada intervalo y dividirlos entre dos una vez que esté hecha la suma. Por ejemplo, de este serían 10 más 30 serían 40, 40 entre 2 daría 20, 30 más 40 serían 70, entre 2 35, 40 más 80 serían 120, entre 2 a 60. Y por este lado tendríamos 1 más 5, 6, entre 2 a 3, 5 más 10, 15, entre 2, 7,5 y 10 más 20, 30, entre 2 daría 15. Una vez que ya hemos sacado las marcas de clase, quiero explicaros el significado de estos números de aquí. Este 3, concretamente, son el número de grupos que han dado entre 1 y 5 conciertos y sus ventas han oscilado entre 10.000 y 30.000 CDs. Este 1, así también, pues sería lo mismo. El grupo que ha dado entre 5 y 10 conciertos y sus ventas son las mismas, entre 10 y 30, 10.000 y 30.000. Este 4 lo mismo, etcétera. O sea, cada número confluye el número de conciertos y la cantidad de CDs vendidos. Y así, eso es lo que significa. Pues bien, una vez que tenemos la tabla así de doble entrada, tenemos que transformarla en una tabla estándar como las que se tenían en variable discreta. Es decir, la tabla cuya cabecera sería esta así. Y entonces, ¿cómo se transforma esta tabla de doble entrada en una tabla de esta forma? Pues eso está en la diapositiva siguiente. No lo perdáis. Pues mira, es muy sencillo. Para transformar esta tabla de doble entrada en una tabla estándar para luego hacer los cálculos y ya resolver el resto del problema, hacemos lo siguiente. La primera X, que es 3, con la primera Y, que era 20, se repetía 3 veces. Como el 3 con el 35 y el 3 con el 60 no se repite ninguna vez, porque era 0, pues no lo he puesto. La siguiente X era 7,5. 7,5 con 20 daba 1. Pues 7,5 de la X y 20 de la Y, su frecuencia es 1. 7,5 con 35 da 4. Pues lo mismo, 7,5 con 35, su frecuencia es 4. 7,5 con 60 es 1, pues 7,5 con 60 es 1. La combinación 15-20, es decir, 15 conciertos y 20.000 discos vendidos, esa no se ha dado en ningún caso, por lo tanto no la ponemos. Y las dos que nos quedan son 15-35, que tiene de frecuencia 1, 15-35, 1, y 15-60, 5, que esa es la más frecuente, por cierto. 15-60, su frecuencia es 5. A partir de aquí, ya una vez que tenemos la X, la Y y las frecuencias, pues solo tenemos que limitarnos a hacer estos cálculos de aquí. X por F, pues multiplicamos cada X por su frecuencia. 3 por 3, 9, 7,5 por 1 son 7,5, etcétera. No voy a hacer todas las multiplicaciones porque eso es obvio. Y luego se calculan las sumas de esa columna. La de Y por F lo mismo, multiplicando la Y por su frecuencia. La de X al cuadrado por frecuencia, pues sería 3 al cuadrado 9 por 3, 27.
La de 7,5 al cuadrado por 1 pues daría 56,25 y así sucesivamente. Y la última columna, la de la y cuadrado por f, no la voy a hacer porque también es lo mismo, que elevar al cuadrado la y multiplicarla por sus frecuencias respectivas. Y la de x por y por f, pues es multiplicar cada x por cada y por su frecuencia. 3 por 20 por 3, en total 180. 7,5 por 20 por 1, 150, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ponerme pesado. Y luego lo dicho, se hacen las sumas respectivas de todas las columnas y se colocan aquí abajo. Con esas sumas son con las que vamos a trabajar para hacer ya todos los cálculos de los parámetros de x y de y. Eso en la diapositiva siguiente. Bueno, pues colocamos lo que nos interesa. Para hallar los parámetros de x y de y, colocamos por un lado las cabeceras, que las necesitamos saber, y sus sumatorios respectivos. Solo trabajamos con los sumatorios. Comenzamos calculando las medias. La media de x era el sumatorio de x por f, que daba 144, entre el número total de datos, que os recuerdo que eran 15. Las frecuencias sumaban 15, los 15 grupos que había, evidentemente. Y esa suma daba, esa división, perdón, da 144 entre 15, 9,6. Para hacer la media de la y, pues más de lo mismo, dividimos sumatorio de y por f, que eran 615, entre 15, dando un total de 41. Para hacer ahora, después de las medias, sacamos las varianzas. Las fórmulas son: la varianza de x es sumatorio de x cuadrado por f entre n menos la media de x al cuadrado. Sumatorio de x cuadrado por f, 1714,5, que al dividirlo entre 15 y restarle la media al cuadrado de la x, que era 9,6, acordaros que primero se divide, luego se eleva al cuadrado y por último se resta. Da un total de 22,17. Para hallarle de la y, hacemos lo mismo pero con los parámetros de y, es decir, sumatorio de y cuadrado por f, 29.325, entre el número total de datos, que eran 15, menos la media de la y, que era 41 elevado a 2. Acordaros que dividimos, elevamos y restamos. Resultado total, 274. Estas son las varianzas de x y de y. Ahora tocan las desviaciones típicas, que consistía básicamente de hacer la raíz cuadrada de los resultados que acabamos de obtener. Por lo tanto, la desviación típica de x sería la raíz cuadrada de 22,17, dando un total de 4,71. Y la desviación típica de y pues sería la raíz cuadrada de 274, que era la varianza de la y, dando como resultado 16,55. Por último, ¿qué hay que hallar? La covarianza. La covarianza era el sumatorio de x por y por f, que era el 6.855 que hemos obtenido ahí al final, entre el número total de datos, que era 15, restándole el producto de las dos medias, es decir, de 9,6 por 41. Eso dividimos, multiplicamos y lo último restamos y nos da una covarianza de 63,4. Ya tenemos todos los parámetros hechos. Con ello ya podemos calcular el resto de preguntas que hace el problema. Vamos a continuar. La primera pregunta que nos hace el problema es que calculemos el número medio de CDs vendidos por estos grupos. Como la media de x dio 9,6, pero recuerdo que estaba en miles, expresado en miles, quiere decir que por término medio los 15 grupos han vendido 9.600 CDs. Luego nos pregunta que cómo es el grado de dependencia lineal del número de conciertos dado por el grupo con respecto al número de discos que ha vendido. Que cómo es el grado de dependencia. El grado de dependencia entre dos variables siempre se calcula con el coeficiente de correlación de este señor que aparece por aquí, de Pearson. Ya lo expliqué en el videotutorial anterior y lo único que hay que hacer es dividir covarianza entre el producto de las dos desviaciones típicas. Ese valor siempre, esa división siempre nos dará un valor comprendido entre -1 y 1. Insisto, entre -1 y 1. Y mientras más se acerque a los extremos de ese intervalo, más fiable, más potente será esa correlación, esa relación que existe entre ambas variables. Al dar 0,81, vale, no es para tirar cohetes, como decimos aquí en mi tierra, pero es bastante buena, porque se aproxima bastante a 1. Entonces tiene una relación de 0,81. Es decir, en definitiva, que los grupos musicales que hayan dado más conciertos, en teoría venderán más CDs, con una relación importante. Bueno, pues vamos a continuar. La pregunta C, el apartado C nos pide que obtengamos la recta de regresión que explique dicha dependencia. Hay que calcular la recta de regresión de y sobre x, pues porque es la que relaciona el número de CDs vendidos en función de los conciertos que haya dado cada grupo. Y entonces, en este caso, nos van a dar x y nos van a pedir y. Por eso utilizamos la recta de regresión de y sobre x. Bueno, pues vamos a calcularla.
Lo que hacemos es sustituir todos los parámetros que hemos obtenido en la diapositiva anterior y ponemos i menos media de i, que era 41, igual a 63,4, que era la covarianza, dividido entre varianza de x, que era 22,17. Todo ello multiplicado por x menos media de x, que era 9,6. Bueno, primero hacemos la división. Esta división da 2,87, lo he redondeado a las centésimas y el resto lo he dejado igual. Bueno, pues entonces ahora quitamos el paréntesis, 2,87 multiplicada por x y multiplicado por 9,6, que nos va a quedar del siguiente modo. Y menos 41 igual a 2,87x menos 2,87 por 9,6 nos da menos 27,56. El 41 que está restando pasa sumando y nos da la siguiente recta de regresión, igual a 2,87x más 13,44. Por último, el problema nos pide en el apartado de que si un grupo ha vendido 18.000 CDs, que calculemos en función de ese dato el número de conciertos previsible que haya dado. Bueno, pues es muy sencillo. Cuando ha vendido 18.000 CDs, acordaros que los CDs estaban en miles. Si se venden 18.000 CDs, la X tendrá de valor 18, porque evidentemente si estos son 18.000, esto hay que expresarlo en unidades de millar, son 18. Y entonces, como la recta de regresión que nos dio hace un momento no era esta, basta con sustituir esta X por ese valor de 18 y así el cálculo que obtenemos, después primero multiplicamos y luego sumamos, como nos sale 65,22, quiere decir que aproximadamente el número de conciertos que se prevé que haya dado ese grupo será de 65 conciertos. Y ya con eso estaría terminado el ejercicio. Espero que os haya quedado claro. Aquí os dejo ahora los enlaces a otros videotutoriales dedicados a esta materia que tengo subidos a mi canal. Espero que nos veamos pronto. Suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de las novedades.